Muy buenos días, es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien, que su familia también se encuentre formidable y quisiera compartir un mensaje el día de hoy que lleva como título "Cómo mantener el equilibrio emocional en tiempos de pandemia". Y vamos a revisar algunos puntos muy interesantes de lo que está sucediendo pues a nivel emocional en, en este entorno y en el mundo y en nuestro país, por supuesto. ¿Cómo mantener tu equilibrio emocional en tiempos de pandemia? Es muy importante que podamos conocer las consecuencias que ha tenido esta pandemia a nivel mundial. La primera, como se muestra en pantalla, pues es una fuerte crisis económica. Y pongo crisis entre comillas porque es verdad que la economía se ha inestabilizado, la economía ha sufrido un impacto derivado de la pandemia, derivado de la cantidad de enfermos y fallecimientos que ha habido en el mundo. Sin embargo, también ha habido otros sectores como el de la tecnología, el de la farmacéutica, el de los insumos en el sector salud, pues que se ha visto beneficiada por la gran demanda de productos y de servicios en ese sentido. Entonces, si bien es cierto que ha habido esta crisis, también ha habido personas que han sido pues de alguna forma bendecidas o de alguna forma sus ventas, sus productos y servicios se han incrementado. Es la dualidad de pronto del entorno. Segundo elemento, las secuelas en la salud. También las personas que han estado enfermas y que se recuperaron, pues definitivamente algunas han tenido secuelas en la salud, es una de las consecuencias de esta pandemia. Y el tercer punto, que es de suma importancia en la parte mental y emocional, es el temor y la ansiedad que está presente y que también ha quedado como secuelas en las personas que han perdido a familiares o que estuvieron enfermas y que se encontraron pues graves. Esto es algo muy importante que podamos reconocer e identificar, que gran parte de la enfermedad se encuentra en poder controlar los pensamientos y las emociones que surgen. Las personas que han perdido a seres queridos se encuentran de pronto en estados de ansiedad graves o en sentimientos y emociones de temor. Tienen miedo de salir, tienen miedo de morir, tienen miedo de continuar con su vida. Es una de las secuelas o de las consecuencias que ha tenido pues esta pandemia. ¿Y qué recomendaciones podemos hacer para que podamos recuperar este equilibrio emocional? Esta frase es muy interesante, miren, vamos a leerla. Dice: la imaginación es la mitad de la enfermedad. La tranquilidad es la mitad del remedio. Y la paciencia es el comienzo de la cura. Cuando hablamos de imaginación, precisamente eh, nos hace recordar que como esta es una enfermedad nueva, es una enfermedad con síntomas y padecimientos que son nuevos para los enfermos, para la gente que está padeciendo, es muy común que las personas comiencen a tener miedo a volverse a enfermar o comiencen a tener miedo a sentir los síntomas. Pudiesen desarrollar, incluso he observado, cierta hipocondriasis, ¿no? Este padecimiento en donde creemos que estamos enfermos de algo cuando no lo estamos en realidad. La mente es muy poderosa, si a la mente le das rienda suelta, no la podemos controlar. ¿Por qué no imaginar entonces un entorno sano? ¿Por qué no imaginarnos a nuestro alrededor que todos nos encontramos sanos, que todos hemos superado esta terrible pandemia? Y esa es una forma en que podemos nosotros comenzar a contrarrestar las secuelas y los estados anímicos de temor, de ansiedad que se están viviendo. Imaginemos
el presente que todos queremos, un presente donde la enfermedad y la pandemia se ha superado, un presente donde volvemos a nuestras actividades. Vamos a imaginar cada noche y cada mañana que estamos viviendo solo un sueño y que en poco tiempo este sueño o este mal sueño va a terminar. Vamos a imaginar que volvemos a salir a las calles sin temor a enfermarnos. Vamos a imaginar que volvemos a ir a centros comerciales, cines, restaurantes, centros de entretenimiento de manera feliz, en paz y tranquilos. ¿Por qué no imaginar eso? Me recuerdo mucho, hace algunos años se presentaba un comercial en la radio donde a las 12 del día se pedía imaginar cómo querías que fuera nuestro país. Era una pequeña cápsula de escasos segundos, pero te invitaba a eso, a imaginar cómo querías que fuera tu país. Y lo mismo podemos hacer en esta situación que estamos viviendo, que todos imaginemos que hemos superado esta pandemia. El segundo punto que menciona la frase es: la tranquilidad es la mitad del remedio. Algo que les recomiendo mucho es que no veamos tanta información de noticias de enfermedad y muerte. No está de más o no es malo estar enterados, por supuesto, de lo que está sucediendo, pero no dediquemos tanto tiempo a ver este tipo de información para no quedar con una mala vibración o quedarnos sugestionados o quedarnos con más temor. Lo recomendable es ver de vez en cuando las noticias, estar enterados, pero no tomar mucho tiempo para ello. Y el tercer elemento que viene al final de la frase dice: la paciencia es el comienzo de la cura. Y es muy cierto, es un proceso. Este es un proceso que se tiene que vivir o que estamos viviendo. La sanación de la sociedad en torno a la pandemia, la sanación que requerimos para volver a recuperar esa confianza en nosotros mismos y esa confianza en el entorno, va a tomar tiempo y como tal requiere paciencia. Hay unos elementos que me gustaría compartirles también respecto a cómo comenzar justamente a utilizar la tranquilidad, la paciencia en un bien para todos y un bien para nosotros mismos. Miren esta escritura que se encuentra en la Biblia, en Mateo, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es una frase o una escritura que ya es conocida por muchos, pero ¿qué es lo que significa en realidad? En la primera sección de la escritura dice: pedid y se os dará. Pedid, traducido en términos prácticos, es pensar. Es decir, todo lo que ves y escuchas, todo lo que pones en tu mente, y lo que pones en tu mente es pedir. Es decir, todo lo que tú prestes atención, lo que estés pensando, es una manera de nosotros poder pedir. El segundo elemento es: buscad y hallaréis. Se traduce en sentir. El sentir es el verdadero creer. Si lo sientes, tu inconsciente da por hecho que lo tienes. Entonces el buscar en realidad es buscar ese sentimiento positivo, es buscar ese sentimiento de tranquilidad, ese sentimiento de paz y esperanza que nos pueda permitir entrar en un estado de tranquilidad para con nosotros mismos y con los demás. Y finalmente, llamad y se os abrirá. Eso tiene que ver con actuar. Para que nosotros podamos recibir, cuando abrimos la puerta, en este sentido figurado de la escritura, dice: recibir es actuar, hacer que las cosas pasen, para solo abrir y después recibir esas bendiciones. Entonces, traducido esa escritura de pedir y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, en términos sencillos sería pensar, sentir y actuar de tal manera que podamos estar en un estado de paz y tranquilidad.
Permítanme contarles una breve experiencia que descubrí, que pude vivir mientras he estado apoyando a diferentes pacientes en este proceso de recuperación. Nos está costando mucho trabajo recuperarnos de lo que hemos visto, de lo que hemos vivido. Hemos vivido enfermedad, hemos vivido muerte, y ha sido muy impactante para todos nosotros el vivir esas situaciones. Una carga muy fuerte negativamente, una carga muy densa la que se vive en el entorno. Entonces, en esta experiencia que les quisiera contar, me encontraba realizando una videollamada con uno de mis pacientes y él ya se encontraba recuperándose de esta enfermedad, pero había tenido pérdidas de seres queridos, y el shock de haber perdido a seres queridos y el shock de estar enfermos causó un gran temor en este paciente. Y yo le preguntaba qué es exactamente a lo que tenía miedo, y él decía y me contaba: es que tengo miedo de morir, tengo miedo de dejar a mis hijos, tengo miedo de dejar cosas inconclusas, tengo miedo de no poder culminar mi misión en esta tierra e irme con todos esos pendientes. Me quedé reflexionando profundamente en sus palabras durante el día y llegué a la conclusión de que tenemos que tratar de vivir cada día como si fuera el último, en el sentido de que tenemos que estar en paz con nosotros mismos, tenemos que estar en paz con los demás, y tenemos que estar listos en el sentido de dejar todas las cosas, emocionalmente hablando, que hemos dejado en el tintero. Esas cosas que no hemos concluido emocionalmente, como puede ser perdonar a alguien, como puede ser el escribirle a alguien que no le hemos escrito en mucho tiempo, el poder incluso escribir una carta de despedida en donde pudiéramos plasmar todos esos sentimientos que alguna vez hemos tenido y que nunca hemos expresado. Recuerdo mucho también a un amigo que perdió a su mamá, y él decía: es que nunca le dije que la amaba. Entonces, eso es lo que quizá más tenemos, temor a que nos vayamos de esta tierra sin haber culminado y haber expresado y haber aclarado y acomodado ciertos sentimientos emocionales que están en el aire. Esta sería nuestra labor entonces, cada día prepararnos emocionalmente para dejar esos sentimientos en su lugar, en su posición correcta. Estoy seguro que este mensaje les va a ayudar. Estoy seguro que con los puntos que hemos revisado hoy vamos a tener una mejor perspectiva de lo que está pasando y de cómo podemos afrontar mejor y en equilibrio estos momentos tan difíciles que se están viviendo, pero que también surgen nuevas oportunidades. Luz y bendiciones para ustedes.